dejar espacio para los ausentes. Es bueno hacerlo evidente, y más aún ahora, ¿no? Dejamos con la palabra entonces a nuestro segundo comentarista esta tarde, a Sergio Gómez. Yo quiero agradecer esta invitación. Es un honor comentar este libro documento, como le llama Jackson Scholl en su presentación. En primer lugar, yo quisiera decir algo sobre sus autores. De partida no son dos, son tres. El primero y el fundamental es don Daniel Barría. En él se encuentra el origen y es su principal responsable y autor. Abogado, primer subsecretario de Agricultura del gobierno de Frey, luchador incansable en defensa de los derechos de los campesinos de la Ñuble de Lupanco. Sin su persistente defensa no existiría este libro. Liliana, su hija, colega, amiga, compañera de tantas jornadas. Y no menos importante, Paz, su nieta, antropóloga social, a quien la conocí muy de cerca mientras realizó sus estudios de posgrado. El libro es el resultado de una sistemática, inteligente y prolongada investigación, como lo plantea Emiliano Ortega en su prólogo, que muestra con todo tipo de antecedentes el tránsito desde la Ñuble a Lupanco de ser la principal gran hacienda del país hasta convertirse en tres simples eslabones intrascendentes que se integran a grandes emprendimientos globales. Es decir, se estudia el paso de una estructura local, global y nacional significativa hacia su atomización hasta convertirse en un ente insignificante y desaparecer en su absorción hasta llegar a constituir eslabones secundarios y dependientes de estructuras globales importantes. En este tránsito hay ganadores y perdedores, y este estudio muestra con detalle, abundante hasta la exageración, cada uno de los pasos, legales e ilegales, probos y corruptos, muchos francamente grotescos. Voy a centrarme en comentarios en tres puntos: la metodología que utilizan, algunos elementos del relato central, y quisiera hacer algunos comentarios sobre la reforma agraria en la Ñuble. La metodología se inscribe en la aproximación de la microhistoria, aquella que nos enseñó don Luis González y González en su clásica historia San José de Gracia, en Michoacán, luego retomada con gran maestría por Arturo Waldman en sus estudios del campesinado en el estado de Morelos. También fue exitosamente utilizada en Chile por Rafael Barahona en el Valle de Putaendo. Aquí nos acompaña Pepe, quien es autor de varios estudios de Hacienda. La investigación microhistórica permite destacar factores que no son observables cuando el objeto de estudio cubre una escala más amplia, pero no solo reduce la escala para una observación más detenida y precisa, sino que en la medida que inserta la realidad observada en su historia y en su contexto, puede observar procesos y tendencias e identificar diversos tipos de actores. Conceptualmente, retoma el estudio de la evolución de las grandes propiedades de América Latina, cuya obra pionera y considerada como clásica es editada por Enrique Florescano en la década de los 70 en su famoso libro Hacienda, latifundios y plantaciones en América Latina, que incluye un capítulo sobre Chile, el estudio sobre el wiki de Bauer. Normalmente estos estudios se refieren
a historias con actores y lugares sin mayor trascendencia regional y nacional. Y como dice don Luis González, previo a su estudio en la localidad de San José de Gracia, no figuraba en texto alguno, ni siquiera en el mapa. Todo esto no ocurre con la historia de la Ñuble Lupanco, sino todo por el contrario. Todos los elementos centrales son exagerados y sorprendentes, que han figurado en los titulares de la prensa. Son personajes y situaciones asombrosos que se apartan de todo lo esperado. Este libro observa con todo detalle una historia que es absolutamente real. Yo voy a hacer un breve seguimiento desde la constitución de la Hacienda hasta hoy, señalando sus hitos fundamentales. En 1904, la Hacienda se origina a través de una concesión, como lo ha explicado Pepe, que fue entregado a don Amadeo Heinemans, un inmigrante belga avecinado en Santiago como representante de la Sociedad de Colonización Rumana. Llega a Chile a mediados del siglo XIX y se instala como industrial, fundamentalmente abastecedor de materiales para ferrocarriles del Estado, para la industria molinero, y presta servicio a los programas de colonización. En 1905 establece la Sociedad Agrícola Ñuble Lupanco, con las tierras que le fueron concesionadas bajo la forma de una sociedad anónima. Aquí, a través de una serie de accionistas, efectivamente figura lo más conspicuo de la élite santiaguina. A fines de la década del año 20, aparece un Pascual Bauriza, quien compra la propiedad en ese momento con 41.400 hectáreas. Tampoco es un colono tradicional. Nació en 1875 en Croacia, de origen humilde. Emigró en 1892 a Chile con solo 17 años. Se estableció en la ciudad de Iquique, donde comienza trabajando en la empresa de inmigrantes croatas en el suministro de mercadería para las oficinas sanitarias. Termina comprando un importante número de las principales oficinas sanitarias del país. Con algo de ojo, logra vender sus pertenencias antes de la crisis del 29 y diversifica sus inversiones. Y básicamente lo hace expandiéndose hacia la agricultura y logra acumular una cantidad importante de haciendas, entre las cuales se encuentra la Ñuble Lupanco. Fue un hombre que nunca se casó, llevando una vida solitaria y reservada, y muy activo colaborador de obras filantrópicas. En la época llegó a ser uno de los empresarios más ricos de Chile. Murió el año 41 a los 66 años de edad, y sus familiares más cercanos se hacen cargo de sus negocios, entre otros de la hacienda. El año 65 se forma el sindicato en la hacienda Ñuble Lupanco, que luego el año 67 se adopta la nueva ley sindical. El año 69 la hacienda es expropiada por la CORA, en ese momento con 47.300 hectáreas, y se establece el asentamiento con 580 trabajadores originales, más gente que llega de afuera de San Juan de la Costa, llegando a 850. Este asentamiento tiene una muy corta duración, menos de un año, y en el mes de agosto del año 70 se entregan
850 títulos de dominio a la cooperativa signataria del proyecto Ropa. El 73 Cora nombra un interventor y se informa por parte del Ministerio de Agricultura que la hacienda sería parcelada. Sin embargo, pasan los años, y en 75 se produce la intervención militar de la cooperativa. Hay ahí una intervención del obispo de Osorno que intenta un acuerdo para hacer un proyecto de parcelación. Sin embargo, años más tarde, interviene la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, liderado en ese momento por un alto funcionario, donde toma la administración de la cooperativa, la endeuda, la declara disuelta por malos manejos económicos. Esta alta autoridad de la CONAF es el yerno del dictador, quien en sucesivos actos de nepotismo juega un rol fundamental en el destino del año Europa. El año 78, la cooperativa signataria es traspasada de nuevo a Cora. Luego, el 79, desaparecía la Cora, la ODENA, la Oficina de Normalización Agraria, traspasa la propiedad de la CONAF, que luego es adjudicada a una sociedad inmobiliaria llamada Cabildo Sociedad Anónima, cuyos principales propietarios son el mayoritario fundamental, un jeque árabe, don Abdul Aziz, que era a la sazón el mayor multimillonario de Arabia Saudita fuera de la familia real, y ponen como un socio minoritario a un representante en ese momento del grupo económico más importante del país. Luego de 17 años en manos del jeque, lo vende a un grupo de empresarios chileno-palestinos. Esta viene a ser la sociedad Cabildo Sociedad Anónima, también llamada la Sociedad de las 10 Mezquitas, integrada por la familia Bomor y otros empresarios del mismo origen. En el año 2006, cerca de una década después, esta Sociedad de las 10 Mezquitas procede a la desintegración de la hacienda vendiendo 3 partes. El área forestal se entrega a Mininco, 24.000 hectáreas, que es una subsidiaria de la papelera. No voy a perder el tiempo en decir lo que es la papelera como empresa, que cuando la CEPAL crea la noción de las translatinas y ubicamos a esta empresa como translatina, cuando empezó a tener intereses en los Estados Unidos, Canadá y en Europa, la volvimos a catalogar como transnacional. El área lechera, que corresponde a cerca de 20.000 hectáreas, se entrega a Manuka. Manuka es una empresa de productores neozelandeses, la mayor del país, que se establece en Chile el año 2005. Y se quedan ellos con una sociedad inmobiliaria, con el resto de las tierras, las que son ribereñas del lago y las que tienen un acceso privilegiado al mismo y una vista a los volcanes, haciendo un proyecto millonario de parcelaciones de segunda residencia. Ahora, junto con esta desaparición material de esta entidad, hay 2 hechos simbólicos que marcan el fin de ella. Uno es cuando las casas de la hacienda se transforman en la sede corporativa de Manuka. El año 2020 se realiza una remodelación donde se moderniza la casa patronal, adecuándola como oficina corporativa de Manuka. Y por último, se produce el incendio de la capilla de la Iglesia Católica de la Hacienda el año 2016, una obra de madera levantada en la década del 20, que marca el último testimonio material y cultural del lugar. Así, la hacienda Ropanco finalmente desaparece
la nueva localidad rebautizada por Manuca como la Hacienda Coihueco. Yo quisiera hacer un par de reflexiones que son más bien preguntas y más bien se ubican en un imaginario de tratar de buscar lecciones sobre lo que fue un periodo muy corto de esta larga historia, que es el periodo de la reforma agraria. Y la verdad de las cosas es que en la medida que uno lee y relee el libro, no logra entender la lógica que tiene la expropiación de una hacienda con esas dimensiones, sobre todo en el contexto del periodo que se vivía. La verdad es que pensar en lo que era la administración como una unidad reformada de un gigante de cerca de 50.000 hectáreas, con 1.000 trabajadores y más de 1.000 trabajadores en alguna época, realmente uno dice, esto estaría realmente dentro de los planes que en ese momento eran los que primaban. Y la verdad de las cosas es que a uno le cuesta imaginar lo que puede haber sido eso. Luego, este periodo de asentamiento, que era considerado un periodo de capacitación y de aprendizaje que duraba entre 3 y 5 años, aquí dura menos de un año. Y la verdad de las cosas es que si uno analiza lo que son los conflictos internos que hubo en ese momento entre los propios campesinos, fueron muy complicados. Y yo traigo a colación este tipo de problemas porque el cariño, la dedicación que muchos de nosotros tuvimos con este proceso nos obligan a ser muy autocríticos de lo que pasó, por lo menos en el periodo en que nosotros nos identificamos con lo que allí pasaba. Ahora, cuando leyendo y releyendo uno se da cuenta que el asentamiento se transforma en cooperativa asignataria y luego se produce el cambio de gobierno y la cooperativa asignataria se transforma en Cera, que era un modelo que se estaba probando en ese momento, que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad que allí existe. Y se da cuenta de que hay conflictos donde hay un paro de varios días y varias semanas contra un interventor que el gobierno impone por restablecer el Cera. Uno se pregunta y se vuelve a preguntar qué sentido tenía una política pública de esta naturaleza en ese momento. Yo no creo que dentro del programa del presidente Frei Montalva este predio haya sido objeto de este tipo de políticas. Pero, en definitiva, se aplicó y los problemas que hubo durante este breve periodo de la reforma, yo quisiera compartir esta reflexión que de alguna manera sirvió de pavimento para que las fechorías que allí se realizaron tuvieran un camino más pavimentado para que ellos se realizaran. Haciendo una comparación entre las brutalidades que se hicieron con ese grupo de campesinos y las dificultades que hubo durante este proceso de reforma. Pero lo que sí quiero relevar es que
durante ese periodo podríamos haber hecho las cosas de una manera donde este programa, esta política hubiera tenido mayores grados de participación, de integración, de solidaridad, de sentido de pertenencia de la gente que participaba con la comunidad y con el territorio. Para terminar, resumo la historia. En su origen, Pascual Uriza acumula su fortuna en la minería con el salitre y se expande hacia la agricultura. Al final, un siglo más tarde, Ponce acumula en la agricultura y se expande hacia la minería y termina, como dice Pepe, como dueño de Soquimich y del litio. En definitiva, se termina perjudicando a quienes se buscaba beneficiar y favoreciendo a los que se pretendía afectar. Yo en resumen diría que es un gran libro, pero un gran libro que tiene a mi juicio algunas tareas pendientes. Uno, esto merece una tremenda difusión, que no la vamos a tener con la lectura de un libro que por una gran difusión que tenga siempre va a ser limitado. Y yo creo que aquí tenemos que tener el compromiso de las autoras por sacar un artículo que en 30, 40 páginas nos haga un resumen de este trabajo y además que lo traduzca, porque realmente creo que es un aporte muy importante a lo que son las ciencias sociales, no solamente en este país. En segundo lugar, creo que hay que buscar formas de difusión. Yo creo que Foucault perfectamente podría encargarse de sacar una publicación de 30, 40 páginas con una diagramación que sea atractiva y poder darle una tremenda difusión a este tremendo libro. Y por último, yo creo que este libro tiene que transformarse en un instrumento de reparación. Son innumerables las actividades que se han realizado y al más alto nivel. El Pepe, que tiene acceso a la capucha de la moneda, puede contar algunas, pero yo desde afuera tengo evidencia que se habló en cada uno de los poderes, en el Ejecutivo con el presidente, con los diputados, con los senadores, con los jueces. No se llegó a nada. Creo que hoy día es el momento y no hay que perder la oportunidad. Esto tenemos que transformarlo en un tema de Estado y de la sociedad, donde estos campesinos, con los cuales nosotros también tenemos una responsabilidad en el destino que tienen, merecen una reparación. Ojalá el libro ayude en esto. Muchas gracias. Sergio, por tu comentario y por ese entusiasmo y énfasis, ¿no? a cómo le damos cobertura y cómo hacemos que este libro se conozca. No cabe duda que es un gran trabajo, pero también es un valiente trabajo, ¿no? Porque, como señalaba también Sergio y Pepe, aquí está la historia, ¿no? La historia, se decía, la historia de los negociados. O sea, no solo la historia de Chile, la historia del campo, es la historia de los negociados, la historia del robo, del despojo, ¿no? Pero también están quienes fueron sus protagonistas, ¿no? Y por eso es una historia valiente, ¿no? Porque sigue siendo actual. Y en ese sentido, el mérito se duplica, una vez más. Ahora le toca el turno a las autoras, a Paz y a Liliana. Vamos a pasar 2 micrófonos por si quieren entre las dos ir articulando su intervención.
primero que nada queremos agradecerles a todos y a todas por estar acá, agradecerle a Sergio, a José, también al Pepe por su presentación. También recordar a los que no están, a Don Lucio, a Daniel Barría y a tanta gente. No sé, nosotros sentimos que lo que teníamos que decir lo escribimos, así que la principal invitación es a leer igual el libro. Queremos dedicar este libro a la lucha que han llevado los campesinos de Rupanco. Esperamos que sea una herramienta que ayude también a entregar antecedentes, a sistematizar un poco de información, a poner en común documentos también que nosotras teníamos por Daniel Barría, que su padre y mi abuelo. Contar que en septiembre vamos a hacer el lanzamiento en Osorno y que vamos a donar todos esos papeles a la Universidad de los Lagos para que queden ahí en el territorio. Y quizás solo me queda como quería hacer una reflexión acerca de cómo la lucha también es intergeneracional, así como la desigualdad, como la expropiación, como se va reproduciendo de forma bastante angustiante a través de la historia, los privilegios de los grandes grupos económicos. Hay un elemento súper interesante, que es, por ejemplo, que mencionaba Pepe, que cuando la comisión parlamentaria en 1911 viaja a Rupanco a investigar los abusos, que habían llegado muchas denuncias al Congreso, que es una comisión del Parlamento, hay una lista de las personas que pidieron amparo contra la Ñuble Rupanco. Y en esa lista hay 75 personas que se ven los nombres porque algunos actúan en representación. De estas 75 personas hay por lo menos 53 que son los mismos apellidos que luego aparecen en la reforma agraria como asignatarios. O sea, la misma familia que ya estaban alegando contra los abusos de la Ñuble a principios del siglo XX, luego son parte del proceso de reforma agraria y también probablemente siguen hoy día en la lucha en Rupanco. Y no solo entonces es una vida, son muchas vidas y muchas generaciones. Y yo siento que eso también pasa con nosotros. Pasa con la historia de mi abuelo. También agradecer a Liliana, a la Lili, que fue la gran impulsora de este trabajo, que siempre me dijo, tenemos que hacerlo, y nos empujó a sacarlo adelante. Y yo también como nueva generación me siento también portadora de esta historia. Y hacer un llamado también entonces a los más jóvenes que vemos acá, a seguir adelante también con estos procesos de lucha que nos pertenecen también. Aunque hayan pasado 50 años, aunque nosotros no habíamos nacido, es parte de nuestra historia, porque es parte también de lo que somos y de dónde venimos. Y en ese sentido, bueno, también hay una linda reflexión que, si bien quizás en los tiempos de reforma agraria las mujeres tenían poca visibilidad en la dirigencia y todo, hoy en día los trabajos que hemos encontrado de recuperación histórica, quiero mencionar a Verónica Angulo, a Valesca Cabrera, a Jacqueline Lagos, a Lilian Galdames también, son todas mujeres vinculadas a la historia de la hacienda como nosotras lo somos y que hoy en día somos portadoras y transmisoras también de esta historia. Y el rol que tenemos en el fondo de transmitirla y contarlo a los que vienen también para que la sientan como una historia propia. Eso, nada más que agradecerles, invitarlos a leerlo y ojalá sea un aporte a la lucha campesina y a la historia agraria también de Chile. Gracias, Paz. Qué bueno que haya posta de este lado, ¿no? Y es necesaria, ¿no? Por eso es necesaria la memoria, por eso son necesarias estas investigaciones. Bueno, Liliana Barrías Irume es socióloga con años de experiencia en INTAP, del Ministerio de Agricultura, trabajó con las y los campesinos desde la reforma agraria. Ha investigado y seguido de cerca todos los esfuerzos de los dirigentes de la cooperativa Rupanco para recuperar sus tierras.
Es autora de los libros Comportamiento económico y racionalidad del campesino y El campesinado chileno, sus organizaciones productivas. Liliana. Bueno, yo también quería agradecer la presencia de todos ustedes y especialmente de don Rubén Angulo, que ha venido desde Rupanco a reunirse acá. Y él cuando lo echaron en el 73, siendo todavía socio y dueño de la cooperativa, lo exoneran en el año 73 y él se vino a Santiago. Entonces era el representante de la cooperativa, de los ex socios, para dar toda la lucha en Santiago. Y él fue muchas veces a reunirse conmigo y anduvimos tocando puertas en distintas oficinas para defender todo lo que ellos estaban peleando de recuperación de sus tierras. Entonces ahora lo invitamos y no sabíamos que el hermano, él me había comentado que era detenido desaparecido el hermano, pero no sabíamos este homenaje que iba a hacer Pepe y fue muy emocionante, ¿no? Además, la hija de don Rubén, Verónica, que no sé dónde está, yo todavía no la conozco, ahí está. Ella estudió en la universidad y hizo su tesis entrevistando a 8 exdirigentes que relatan toda la vida desde la época de la hacienda y después de la época de la cooperativa, la llegada de la dictadura, etc. Entonces, muy interesante porque nosotros basamos mucho de nuestros comentarios en base a lo que ella puso en su tesis, de todo lo que sentían los campesinos, en su opinión, etc. Además, hemos encontrado, como decía Paz, hay otro trabajo del Fondar en que Jacqueline Lago entrevista a 4 esposas de socios en que comentan en forma muy dura y cruda, ustedes lo van a ver en el libro, lo que fue la dictadura, lo que fueron los despojos, cómo los echaban, incluso desde el 2010, o sea, recientemente, no del 73, sino... Bueno, en el libro nosotros recogemos todos los esfuerzos que se hicieron por tratar de conseguir una reparación, hablando con todos los presidentes, con los ministros de Agricultura, los directores del SAC, el Consejo de Defensa del Estado. Bueno, el juicio de mi padre duró 20 años y llegó hasta la Corte Suprema y no se logró nada. Decían que no eran legítimos contradictores, los campesinos no eran quienes tenían que luchar por esto, sino que era la comisión liquidadora puesta por la dictadura, era la que tenía que haber reclamado. Realmente una cosa insólita, o sea, 3 veces la Cámara de Diputados analizó el tema con acuerdo de todas las bancadas. La comisión que investigó más en profundidad en 2005, esa comisión que revisó todas las privatizaciones, y también fuimos como familia nosotros a dar los testimonios, a dar todos los antecedentes, etcétera, a la comisión. También hubo un acuerdo de que se reparara, pero hasta ahí llegaban los acuerdos, pero no se logró nada. Finalmente, un dirigente de la Confederación Triunfo pidió a Contraloría un pronunciamiento para que fueran considerados los ex socios como exonerados políticos para efectos de tener la pensión. Una pensión que le daban a los exonerados políticos en la medida que habían tenido imposiciones y ellos tuvieron que completar otros años. Y eso se logró y 400 campesinos obtuvieron la pensión. Pero, como nos dice don Rubén, la manera de calcular la pensión hizo que todos aquellos que lo echaron entre el 73 y el 76 tienen una pensión muy baja en comparación con los otros que lo echaron después.
y vienen luchando ellos desde hace 10 años para que revisen esto y no lo han logrado. Incluso ellos me llamaron para ver si podíamos ir a hablar con la autoridad del Ministerio del Trabajo para ver cómo hacemos, porque la misma Contraloría nuevamente dio un dictamen diciendo que los sueldos se podrían considerar las regalías como parte del sueldo, porque la pensión tiene que ver con el monto del sueldo. Bueno, y ahí estamos, mañana vamos a iniciar reuniones, estamos tratando, o sea, todavía 45 años después, todavía estamos con temas pendientes. Hay 49, no sé si quedarán 49, pero familias que viven al interior de la hacienda todavía, sin tener, o sea, sin ser trabajadores, sin ser nada, y ellos siguen viviendo adentro, o sea, y cada tanto tiempo hay políticas de despojarlos y también que interviene el gobernador, que hay una comisión que va a ver si le pueden dar subsidio para ver cómo se trata, pero todavía eso está ahí y el 2022 todavía no se había podido solucionar. Yo también en mis reflexiones quería comentarle lo que pasa con las escuelas en el territorio, porque eso no se ha visto. A mí me parece que lo que tuvimos en la época de la reforma agraria no hemos analizado. Por ejemplo, en este territorio, cuando llegó la reforma agraria había 4 escuelas. Posteriormente se construyeron otras 5 escuelas, eran 9. Les quitan la tierra y eso pasa al Estado nuevamente, y entonces las escuelas quedaron dentro del territorio privado de la hacienda. Entonces, cuando es la municipalización, el 82, la municipalidad se encuentra que todas sus escuelas, las 9 escuelas, están en terreno privado. Entonces tiene que hacer un comodato. Comodato por 30 años hicieron, y ya pasaron los 30 años, se cumplieron los comodatos, y hace unos años unos dirigentes del Junta de Vecinos se acercan a nosotros a pedirnos ayuda porque están peligrando el espacio del territorio de la escuela, va a pasar de nuevo a la hacienda. Entonces, bueno, ahí se hizo un nuevo comodato, pero igual una tremenda inversión pública hecha en un terreno particular. O sea, esos son temas no resueltos, están ahí. Bueno, en este minuto de las 9 escuelas quedan 2 solamente, y las otras, bueno, ya pasaron a ser forma parte de la hacienda, ya en circunstancias que tal vez podrían haber quedado como espacios comunitarios para la Junta de Vecinos, como cancha de fútbol, como distintos lugares, hasta a lo mejor para hacer vivienda para los campesinos. Bueno, son temas que todavía están pendientes, que quizás cuánto pasará en el resto del país, porque si tomamos en cuenta que de los 10 millones de hectáreas que se expropiaron para la reforma agraria, 1/3 se entregó a los campesinos, otro 1/3 se devolvió, y un 40% se licitó en forma similar a lo que pasó acá. Entonces, un 70% de las tierras expropiadas pasaron a manos privadas. ¿Qué pasará con todas esas escuelas que hay en esos terrenos hoy día? No sabemos. O sea, ahí hay temas también que hay que seguir reflexionando y ver cómo se puede abordar. Bueno, yo les agradezco a todos y especialmente también a Lom, bueno, a los comentaristas, Lom y a Jack, que le llevamos el libro a él para que él nos haga un prólogo, y él nos recomendó a Lom. Y Emiliano Ortega, que también está enfermo, y él hizo este comentario también y le pidió disculpas también, sí. Y me llamó el hijo de Jack hoy día para decir que estaba enfermo y que no estaba en condiciones, y él quería venir. Se nos había mandado recado que él quería venir, pero se disculpó también.
Así que muchas gracias y ojalá que puedan analizar el libro pesado, porque tiene muchas noticias tristes, porque no solo son estos abusos, son otros. Hubo una escuela a la orilla del lago que de repente desapareció de estar a la orilla del lago y la pusieron al otro lado. Y otros poderosos ahora de Osorno se apropiaron de ese terreno, no dejan salir a la gente había obligación de tener una servidumbre, salir al lago, tampoco puede salir la gente a tomar los botes porque antiguamente no había camino y la gente tenía que movilizarse en bote hacia el fondo del lago. Entonces, bueno, así tan plagado de distintos abusos en que tampoco la gente está informada como para reclamar y como para saber qué tiene que hacer frente a determinados. Así que muchas gracias y ojalá que Gracias, Liliana, por tus palabras. Le vamos a don Rubén Angulo. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la familia García y a estos caballeros por darme la oportunidad de ver a mi hermano. Gracias por hacer ese homenaje. Hay mucho trabajo que hacer todavía por mi hermano. Y agradezco a la señora Liliana de forma muy especial porque siempre ha estado con nosotros. Gracias a ella tuvimos la oportunidad de llegar al Ministerio de Agricultura en una oportunidad. Gracias a la familia García en general, porque gracias a ellos pudimos llegar al Consejo de Defensa de Estado. Hicimos muchas cosas, muchos esfuerzos. Lamentablemente todos esos esfuerzos quedaron y no pasó nada en absoluto. Así que, como todavía me queda un poquito de fuerza, yo agradezco a la señora Liliana y a la familia García en general que nos apoyen. Todavía tenemos varias cosas que hacer. Necesitamos que la reparación de las pensiones exoneradas sean una realidad. Nosotros que salimos entre el 73 y el 76 teníamos pensiones de 220.000 pesos que se hizo con nuestros propios recursos que teníamos en el IPS. En el fondo no fue una reparación. Yo considero que, como bien dice la ley es reparatoria, a nosotros no se nos ha reparado nada. Absolutamente. Porque con nuestra plata hicieron nuestra pensión. Yo creo que todavía hay tiempo. Como le conversaba a la señora Liliana, nosotros tenemos mucho deseo de llegar al Ministerio de Agricultura, o sea, del trabajo. Porque el IPS depende del Ministerio del Trabajo. Y si el IPS, como nos dijeron a nosotros que no podían calcular las regalías, que no tenían gente capacitada, ¿cómo es posible que el IPS no las tenga? Nosotros tenemos por escrito documentos donde nos dicen que don Nelson Angulo, que es mi sobrino, que él haga los cálculos, porque ellos no tienen gente capacitada. No es posible. Entonces, y como el Ministerio del Trabajo es el jefe del IPS, yo creo que ahí tenemos que llegar nosotros, porque si seguimos dando vueltas en el IPS nunca vamos a lograr nada. La Contraloría le dio orden al director nacional del 2013 para que se calculen las regalías que teníamos nosotros y se paguen. 2013 teníamos la resolución de Contraloría, la tiene la señora Liliana también. Nunca se hizo nada. Entonces,
yo pienso que es el momento, yo pienso que es lo último también, porque se nos están acabando las fuerzas. Yo no es por ponerle por ejemplo, pero yo tuve 40 años en Santiago. Llegué muy golpeado por esto. Sufrí mucho. Puedo contarles como anécdota que mi papá llegaba el día domingo y me decía: hijo, mañana anda a preguntar por tu hermano, búscalo. Yo llegaba a Osorno, recorría Osorno, nada. Me mandaron a San Pablo la última vez. Llegué a un local grande, me acuerdo, que había como un túnel. Llegó el militar, prendió la luz y se vio un pasillo largo así. Me dijo: anda, ya entra tu hermano. Cuando había caminado como 10 pasos me apagó la luz y quedé a oscuras. Créanme que lo pasé muy mal. Muy mal. Mi cuñada, cuando tomaron a mi hermano, mi cuñada está de parto en el hospital de Puerto Rico. En ese tiempo no se podía hacer nada, nosotros no podíamos hacer nada. Preguntábamos. Un militar amigo me dijo un día en la calle: anda a mi casa, me dijo, pero no le digas a nadie, entra por detrás. Fui. Me dijo: cortito. No te voy a pedir que olvides a tu hermano, pero no lo busques más, porque te va a pasar lo mismo. Y cuídate, me palmazo en la espalda y me echó para afuera. Después, cuando mi papá me mandaba, tenía que mentir. Me llevó solo, me sentaba en la casa, estaba todo el día ahí porque en la tarde. Es bueno que me den esta oportunidad, porque es bueno que la gente sepa estas cosas. No fui el único, mucha gente más sufrió eso. Entonces, agradezco de verdad. Gracias, señora Liliana. Yo creo que es mucho tiempo para mí, así que agradecido. Muy agradecido. Por su testimonio. Hay mucho que hacer por Rumanco, pero hay mucho que hacer por Chile. Por lo tanto, es necesario seguir haciendo reportajes, seguir recordando, insistir en eso. Agradecemos en nombre de Nueva Ediciones nuevamente a quienes nos acompañaron en la mesa, a todos ustedes por estar aquí, a Paz, Liliana, centralmente. Y este libro pasa a ser parte de la Biblioteca de la Memoria del Hombre, ¿no? Que hemos tratado de seguir difundiendo y en este año con mucho más fuerza, ¿no? Esperamos que se proyecte para las generaciones que vienen y contribuya, ¿no?, a esa reparación que se debe fundar en la justicia. De otra manera es imposible reparar. Vamos a dejar hasta aquí y los invitamos a compartir con nosotros.